¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos de la institución Ciberuni? Bienvenidos una vez más a esta clase virtual. El colegio Ciberuni les brinda un cordial saludo a la distancia a cada uno de ustedes, padre de familia y demás familiares que están visualizando esta diapositiva. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Así es que bienvenidos una vez más a esta tercera clase virtual. A continuación, el tema para el día de hoy, división de la historia o periodización de la historia. Esta clase es para los alumnos del primer año de secundaria. Bienvenidos, nuevecitos, a todos nuestros cachimbos. Felicidades. Bienvenidos a esta institución educativa. Para ustedes, la segunda clase virtual para ustedes. Bienvenidos. Quien les habla es el profesor Moisés Castro Vera, profesor de Historia y Geografía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio entonces hablando. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción al tema. Cronos, dios de la mitología griega, dios del tiempo. La cronología es la ciencia que se encarga de determinar el orden, la fecha de los sucesos históricos y junto a la geografía han llegado a constituirse en los ojos de la historia. Recuerden que la geografía como ciencia auxiliar de la historia conforma parte como la prima hermana de la historia. Para establecer los tiempos se han utilizado la fijación de una era o punto de partida que siempre es un hecho histórico fundamental para las diferentes culturas, como el nacimiento de Jesucristo, el año 1, el inicio de las Olimpiadas en el año 736 a.C., la fundación de Roma en el año 753 por el rey Rómulo, quien mató a Remo, quienes ambos fueron amamantados por una loba, según el origen de la mitología de Roma. Asimismo, la égira de Mahoma, de la Meca a la ciudad de Yatrib, hoy conocida como la Medina. Mahoma, el hijo del dios Alá de la religión islámica, y así muchos otros elementos más. Hay que precisar que esta periodización o división de la historia tiene muchos detractores, ya que utiliza como punto de partida y final acontecimientos que han ocurrido principalmente en Europa y en Medio Oriente. Muy poco toma en consideración a los hechos y acontecimientos que han ocurrido en el resto del mundo, como lo que es Asia, África y también América Sur y Norte. Así que tiene sus detractores, como también el hecho de que el nacimiento de Cristo signifique una nueva calendarización, pero esto, como tomándolo en cuenta que es algo que resalta a la religión cristiana, mientras que en el mundo las otras religiones no consideran este hecho como un hecho trascendental. Así que, pese a todas esas conjeturas, esta es la división de la historia. Hay dos tipos de división de la historia o periodización de la historia. El primero fue planteado por Cristóporus Celarius, o también llamado Cristóbal Celarius, quien realiza una división clásica de la historia allá por 1700. Mientras la otra división es la división materialista, planteado por Karl Marx, padre del socialismo, y su discípulo y amigo Friedrich Engels. Así llegamos a un análisis del tiempo. Hay dos maneras para analizar el tiempo histórico. Por un lado está el análisis sincrónico, es un momento específico en la historia. Específicamente toma en cuenta algún evento o suceso característico de relevancia, como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Mientras que un análisis diacrónico es un largo periodo de tiempo en la historia. Este periodo de tiempo debe tener características comunes, por ejemplo el feudalismo en Europa y el virreinato en el Perú. Son los dos puntos de vista respecto a la periodización del tiempo histórico.
Y vamos a dar inicio entonces con la división clásica de la historia. Recuerden que fue plantada por Celarius allá por los años de 1700. Él establece en 5 edades a la historia de la humanidad. El primero es el periodo más largo, la prehistoria. Le sigue la edad antigua, luego viene la edad media, luego continúa con la edad moderna y actualmente estamos dentro de la edad denominada la edad contemporánea. Empezaremos con la división de la historia por la primera parte, la prehistoria. La prehistoria inicia con la aparición del hombre aproximadamente hace 5 millones de años en África y finaliza con el invento de la escritura en Mesopotamia, la escritura llamada cuneiforme aproximadamente hace 3500 años. Entonces, la prehistoria aparece con el origen de la aparición del hombre y finaliza con el invento de la escritura. Recuerden que la prehistoria es el periodo más largo en la historia de la humanidad. A continuación veremos algunos hechos más importantes, relevantes del periodo de la prehistoria. Es el periodo más largo en la historia de la humanidad. Inicia con el uso de herramientas de piedra para poder cazar sus alimentos y defenderse de los predadores. Asimismo, descubre casualmente el fuego, luego lo viene a manejar. Se agrupa en primer lugar en bandas, luego clanes y finalmente en tribus para formar las sociedades más complejas. Desarrollan el arte parietal y mobiliar, el arte parietal, pintura sobre paredes, como es el caso de la cueva de Altamira en España y en el caso peruano la cueva de Toquepala en Moquegua y Tacna. Y el arte mobiliar, que son estatuas, como en el caso la más antigua tenemos a la Venus de Willendorf, la Venus de Willendorf encontrada en Austria, y en el caso peruano una estatua transportable sería el cuchillo de Íllimo de la cultura lambayeque, también llamada cultura sicán, ¿no? El cuchillo de Íllimo, conocido como nosotros como el tumi. Luego se inicia la agricultura y la ganadería, parte de la revolución neolítica, primera revolución de la humanidad. Se inventa la escritura llamada cuneiforme porque tenía forma de cuñas. Allá en Mesopotamia se inicia el uso de los metales, primero el cobre, el primer metal utilizado, luego el bronce, que es la aleación, y finalmente el hierro, que es más duro. Se inventa la rueda y el arado. Y aparecen las primeras ciudades. Como primeras ciudades tenemos Chatal Uyuk, luego Eridú y Jericó o Jericó. Chatal y Uyuk en Turquía, Eridú en Jordania y Jericó en Israel. Estos son los hechos más importantes de este periodo. Y así llegamos a la edad antigua. Recuerden que la edad anterior a esta es la prehistoria, que se inicia con la aparición del hombre y termina con el invento de la escritura. A partir de ahora se llama historia propiamente dicha, ya que la escritura ha permitido establecer fechas, nombres, lugares y acontecimientos, dejar una fuente más fidedigna. La edad antigua se inicia con el invento de la escritura, como ya lo venimos diciendo, en Mesopotamia, llamada cuneiforme, y finaliza con la caída de Roma occidental, invadida por los bárbaros. ¿A quienes se la llamaba bárbaros? Los romanos consideraban bárbaros, los romanos y griegos consideraban bárbaros a todos los pueblos que vivían fuera de las fronteras de Roma. Ellos eran llamados bárbaros. Escritura cuneiforme en el año 3500 aproximadamente antes de Cristo, y finaliza con la caída de Roma occidental en el año 476 después de Cristo. A continuación veremos hechos trascendentales de la Edad Antigua.
¿Y cómo vamos? Ahora sí, hechos más importantes del periodo de la Edad Antigua. Aparecen las primeras civilizaciones como son Mesopotamia, Egipto, Persa, fenicios, griegos, romanos. También hay que incluir a la cultura china y a la cultura hindú en Asia. Es por eso que algunos detractores no avalan esta periodización, porque no toman en consideración a ciertas culturas que se han desarrollado en el mundo. Otro hecho trascendental: se inventa la segunda escritura de la humanidad hecha por los egipcios, la cual tiene tres tipos: la jeroglífica, la hierática, la demótica. La jeroglífica de uso sacerdotal, la jeroglífica de uso real de los reyes, la demótica de uso popular o administrativo y la hierática de uso sacerdotal. También se inventa el alfabeto fenicio de 22 consonantes. Ustedes lo conocen como alfa, beta, teta, gamma, singa, etcétera, etcétera. Se producen las guerras médicas entre los griegos y los persas. ¿Por qué se llama guerras médicas? Porque a los persas se les llamaba medos. De ahí el nombre de guerras médicas. Nace Jesucristo, cuyo acontecimiento determina el inicio de una nueva calendarización en el año 0. En el siglo I se produce la crucifixión de Jesús en el año 33, con el cual nace el cristianismo en Roma. En el año 33, a los 33 años de edad, Jesucristo es ejecutado en el monte del Calvario, allá en Israel. Y eso se considera como el nacimiento del cristianismo en el año 33. Se funda la ciudad de Constantinopla en la antigua ciudad de Bizancio por Constantino I, hoy Estambul, en Turquía. Se acepta el cristianismo como religión en toda Roma bajo el Edicto de Milán. El Edicto de Milán reconocía a la religión cristiana como una religión. Ya el emperador Teodosio lo oficializará en todo el Imperio Romano. Asimismo, se divide el Imperio Romano en el 395 por el emperador Teodosio, quien divide a Roma Oriental y Roma Occidental para cedérselo a sus hijos Honorio y Arcadio. Y así llegamos a la Edad Media. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. La prehistoria se inicia con la aparición del hombre y termina con el invento de la escritura. La Edad Antigua aparece con la escritura, se inicia con la escritura y termina con la caída de Roma Occidental. A continuación, la Edad Media. La Edad Media, como ya lo habíamos dicho, se inicia con la caída de Roma Occidental, que fue invadida por los bárbaros, y finaliza con la caída de Roma Oriental, o también llamada como caída de Constantinopla. Esta fue hecha por los turcos otomanos. Caída de Roma Occidental y caída de Roma Oriental, también conocido como el Imperio Bizantino. La caída de Roma Occidental se produce en el año 376 después de Cristo. Y la caída de Roma Oriental se produce en el año 1453, con el cual finaliza la Edad Media. A continuación veremos algunos hechos más trascendentales de esta edad. Hechos importantes de este periodo. La caída del Imperio Romano de Occidente, con el cual se inicia este periodo. Asimismo tenemos el nacimiento de Mahoma y del Islam en el año 620. Mahoma, líder espiritual de la religión islámica, vendría a ser el Jesucristo de la religión cristiana. Mahoma es el hijo de Alá, Dios de los islámicos, o también llamados musulmanes. ¿A quienes se le dice musulmanes? Se le dice a los seguidores de Mahoma. ¿Qué más se produce? La coronación de Carlomagno como emperador de Roma Occidental en el año 800 después de Cristo.
el Tratado de Verdún. Los nietos de Carlomagno deciden dividir el imperio carolingio en 3 reinos. Estos reinos darán origen a Inglaterra, Italia y Francia. Esto se realiza en el Tratado de Verdún en el año 843. Se produce el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania, también conocido como SIR, en el año 962. Surge el feudalismo entre los siglos 9 y 11 en toda Europa. Es una época donde el señor feudal, el que trabaja la tierra, logra acumular riquezas, incluso poniéndose por encima de las riquezas del mismo rey, poniéndolo a los reyes bajo su dependencia. Asimismo se inicia las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Un conjunto de campañas militares organizado por la nobleza francesa, inglesa y alemana, quienes pretendían como excusa recuperar tierras santas, lo cual se van a enfrentar a los musulmanes. Asimismo se produce la gran hambruna entre 1315 y 1317. La guerra de los 100 años entre los franceses e ingleses, que duró un poco más de 100 años. La muerte negra, peste negra o peste bubónica también llamada, que se produjo en el año 1348 y 1350, que dice que mató aproximadamente a 60 millones de personas en toda Europa. Teniendo en cuenta que esa cantidad para aquel entonces era bastante elevada. Recuerden que la población del mundo no es la población actual. Asimismo se produce el gran cisma de la Iglesia Católica, se produce la división de la Iglesia Católica, aparecen los luteranos con Martín Lutero, quien critica mucho el accionar de los católicos, sobre todo de los papas. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos el 29 de mayo de 1453 genera la caída de Roma Oriental, o también llamado Imperio Bizantino, con el cual finaliza este periodo. Y así, estos son los hechos más importantes de la edad. Ahora sí, nos vamos a la edad moderna. Vamos a hacer nuevamente una recapitulación. Todos conmigo, por favor. La prehistoria empieza con, claro, el origen del hombre, la evolución del hombre, y finaliza, perfecto, con el descubrimiento e invento de la escritura. La edad antigua, con el invento de la escritura, y finaliza con la caída de Roma occidental. La Edad Media aparece con la caída de Roma occidental y finaliza con la caída de Roma oriental. Así es que la Edad Media también se inicia con ese acontecimiento, caída de Constantinopla o de Roma oriental, hecha por los turcos otomanos, quienes toman a Roma oriental, o también llamado el Imperio Bizantino, y finaliza con la Revolución Francesa en el año de 1789. Inicia en 1453 con la caída de Constantinopla y finaliza con la Revolución Francesa en el año de 1789. Este es el periodo que determina a la Edad Moderna. A continuación veremos hechos importantes de la Edad Moderna. El establecimiento de los turcos otomanos en gran parte de Europa. Las primeras expediciones, como son la de Vasco da Gama, para recorrer rutas de la seda y encontrar un nuevo comercio así con China, con los pueblos de China y la India. Asimismo se desarrolla el humanismo, un movimiento intelectual cuyo padre del humanismo será el gran Desiderio Erasmo de Rotterdam, como Francesco Petrarca, padre del humanismo. Nace el Renacimiento en Italia principalmente, siendo sus grandes exponentes las 4 tortugas ninja. ¿Cuáles son? Exactamente, Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael de Sanzio. Se produce el descubrimiento de América, para nosotros la invasión de América.
Se inicia la edad de las luces o ilustración, donde aparece la enciclopedia o también el enciclopedismo, fuente fundamental para las nuevas ideas filosóficas de nuestros tiempos, con los cuales se han puesto las bases de toda democracia en el mundo. Asimismo se produce la primera revolución industrial, donde el hombre empieza a hacer uso de las máquinas para mejorar su producción, siendo la industria textil la pionera de la revolución industrial. Se inicia el capitalismo, la acumulación de bienes como parte de una gran estructura capital. Aparecen monarquías absolutistas, el gobierno de los reyes bajo el poder absoluto. La guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, una guerra que significó gastos en una época de crisis en toda Europa, por eso es que generó la Revolución Francesa, así como también en América, la independencia de las 13 colonias, llamada también independencia de los Estados Unidos en Norteamérica. La toma de la Bastilla, un fuerte militar, una prisión donde es símbolo de la hegemonía del absolutismo francés, con el cual se pone fin a la edad moderna. A continuación entramos a la última edad de la división de la historia, de la división clásica de la historia. Con ustedes, la edad contemporánea. Se inicia con la Revolución Francesa en 1789 y finaliza con el COVID-19. Hasta aquí hemos llegado algunos humanos, ¿no? La Revolución Francesa, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Se produce la toma de la Bastilla, con el cual se pone inicio al fin de la monarquía absolutista en Francia y por consiguiente el fin de las otras monarquías en toda Europa y sus colonias. Se inicia en el año de 1789, un 14 de julio, y la edad contemporánea es hasta nuestros días. A continuación veremos hechos más importantes, trascendentales, algunos de los cientos de hechos que han ocurrido en el mundo, y por eso que había muchas conjeturas respecto a esta periodización, porque tomaba inicialmente en relevancia acontecimientos principalmente ocurridos en Europa y en Medio Oriente, dejando de lado acontecimientos en África, Asia y sobre todo América. Hechos más importantes de este periodo. Uno de ellos, la toma de la Bastilla y posterior ejecución de Luis XVI, el 21 de enero de 1789 se produce la ejecución de Luis XVI y posteriormente de su esposa María Antonieta, reyes de Francia. Luego se produce la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia en el año 1800. Asimismo se produce la independencia de América de España. Los países en América del Sur, principalmente colonizados por España, consiguieron su libertad a través de la unión de la corriente libertadora del Sur, encabezada por San Martín, y posteriormente finalizado con la corriente libertadora del Norte, encabezada por el general Simón Bolívar, quienes consiguieron su independencia un 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho, en la Pampa de Ayacucho, en el Perú, con el cual se pone fin a la capitulación de Ayacucho, con el que se pone fin a la ocupación española en toda América. Se produce la segunda revolución industrial y sus grandes inventos, donde se descubre el petróleo y la electricidad como nueva fuente de energía, reemplazando así al carbón, que fue la fuente de energía de la primera revolución industrial. Surgen grandes inventos como el cine, los aviones, el automóvil y todo lo que hoy conocemos y utilizamos en nuestros quehaceres diarios. Asimismo se produce el nacimiento de los pensamientos políticos sociales como el socialismo y el comunismo, principalmente como influencia de la Ilustración.
se produce la Revolución Rusa, que tiene dos momentos, en 1905 y finaliza en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Así se pone fin al gobierno del zar, al gobierno zaristas, el último de ellos siendo el zar Nicolás II, quien va a ser ejecutado junto a toda su familia. Se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914, finaliza en 1918 y se firma el Tratado de Versalles en 1919, como que va a ser causa de la Segunda Guerra Mundial, la cual se inicia en 1939 y finaliza en 1945 con la muerte de Adolf Hitler y con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por la primera bajo las bombas atómicas, construidas por los grandes científicos de aquel entonces, incluido Albert Einstein, en el gran proyecto Manhattan, el cual fue liderado por Robert Oppenheimer. Así se inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Se conoce como Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo entre ambas naciones, pero sí había una competencia entre la economía, el modo de vida, tanto en Estados Unidos como en Rusia. Y también se inicia el proceso de descolonización mundial, principalmente en África, donde Inglaterra, Francia y España, sobre todo Inglaterra y Francia, tenían sus colonias, así como también los holandeses, hoy llamados Países Bajos. Dentro de la Guerra Fría se inicia la carrera espacial, siendo los rusos los pioneros de esta carrera espacial, con Yuri Gagarin, el primer astronauta humano en viajar al espacio. También fueron los que enviaron a al primer ser vivo, que fue una perra llamada Laika. Luego se produce la Revolución China en 1949-1950, liderado por el gran Mao Zedong, lo que generará que hoy se convierta en una gran potencia mundial de tendencia comunista. Asimismo aparecen los principales conflictos de Medio Oriente, como la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam y otros conflictos más. Se produce la Revolución Cubana, que antes estaba bajo el apoyo de Estados Unidos y hoy se cambia a ser un país comunista en contra de Estados Unidos con apoyo de Rusia. Y también se producen las dictaduras en Latinoamérica, Domingo Perón en Argentina, así como también la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y otras dictaduras más en América Latina. Se produce el fin de la Guerra Fría con la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, firmado por Boris Yeltsin. Asimismo se produce la caída del muro de Berlín, un muro que simbolizaba la división de Alemania Occidental y Alemania Oriental en Europa. Estos y otros más, de hecho, que son los acontecimientos más trascendentales de esta época. Hasta aquí hemos llegado con nuestra división clásica de la historia. A continuación, la división materialista de la historia, hecha por los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. Dice que la historia ha pasado por 4 edades. La primera edad del comunismo primitivo, luego el esclavismo, seguido del feudalismo y finalmente el capitalismo. Son las 4 edades que plantea la división materialista de la historia, hecha por el gran Karl Marx, líder del socialismo. Y así hemos llegado al final de nuestra segunda clase virtual. A continuación desarrollaremos la práctica calificada. Esta práctica calificada lo tendrán que desarrollar en sus cuadernos. Mientras que yo hago la lectura, espero que en este momento puedan acompañarme con las respuestas a la distancia. Pero lo van a tener que hacer en el cuaderno, transcribir en el cuaderno y luego resolver en el cuaderno con sus respuestas respectivas. Empezamos con la primera pregunta. Dice:
¿Quién establece la división clásica de la historia? Recuerden que hay dos maneras de dividir la historia, de modo clásico y de modo materialista. Segunda pregunta, ¿quién o quiénes establecen la división materialista de la historia? Sencillo, ¿verdad? ¿Qué es un análisis diacrónico y qué es un análisis sincrónico? También para desarrollar. Cuarta pregunta, ¿qué invento divide la prehistoria de la historia? Recuerden que ese invento determina el fin de la prehistoria y el inicio de la edad antigua, llamada también historia. Quinta pregunta, ¿cuáles son las edades de la historia según la concepción clásica? Sexta pregunta, ¿cuáles son las edades de la historia según la concepción materialista? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. 7. ¿Con qué acontecimientos se inicia el cristianismo? Se inicia, recuerden que hay dos momentos relacionados con Jesucristo. ¿Quién es el fundador del Islam? ¿Quién sería el Jesucristo de la religión islámica? ¿Cuándo se produce la invasión europea a América? Claro, algunos lo conocen como el descubrimiento de América. Para nosotros fue la invasión de América. Día, mes y año, no se olviden. ¿Y quién lo hizo, por favor? Y última pregunta, ¿qué es la Guerra Fría? Mis queridos peripatéticos, así hemos llegado a la parte final de esta clase virtual, esperando sus comentarios, sus dudas. Por favor, hacérmelo llegar en la brevedad posible para poder intercambiar ideas e información. Muchas gracias, permiso.